Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en el aula de Colón, vamos a aprender acerca de las leyes de los exponentes. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es recordar que un número o una cantidad se puede expresar mediante el uso de variables o de letras. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, mencionaríamos que la letra A nos puede servir para representar una cantidad o un valor. Por ejemplo, un número 2 o un número 5, un número 10, un millón. Nos puede servir para representar cualquier cantidad. Cuando yo hablo de una letra, entonces, en el álgebra puedo indicar que esta letra representa una cantidad. Ahora, esta cantidad normalmente se puede expresar con una potencia o un exponente, que en este caso lo vamos a representar o normalmente se representa con la letra n o también se puede representar con la letra m. ¿Okay? Donde también la n y la m pueden representar un valor. Digamos, por ejemplo, que la letra A está elevada a una potencia n de valor 2. Por lo tanto, esta potencia, este exponente que está aquí, me indica que esta base, que es la A, se va a multiplicar por sí misma 2 veces. ¿Okay? Es decir, el exponente me indica el número de veces que la base se multiplica por sí misma. En este caso, como vale 2, entonces la A se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Si yo tuviera, por ejemplo, una letra A elevada a una quinta potencia, entonces esto significa que esta A se va a multiplicar por sí misma 5 veces. ¿Ok? Entonces, en este caso aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahora, como esta letra A representa entonces un valor, yo puedo sustituir o reemplazar esta letra por ese valor. Por ejemplo, puedo decir que esta A vale, por ejemplo, 3. Si es el caso, entonces, si A vale 3 y tengo un exponente que vale 2, entonces esto significa que ese 3 está elevado a la segunda potencia o al cuadrado. Y esto significa que esta base se tiene que multiplicar por sí misma 2 veces. Es decir, aquí tendría 3 multiplicado por 3. Una, 2 veces, que es lo que me indica el exponente. Y en este caso el resultado sería 3 por 3, 9. Si yo considero que ese exponente, por ejemplo, es un 7, entonces en este caso yo tendría un 3, que sería la base, multiplicada por sí mismo 7 veces. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Es decir, sería multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. El número de veces que se va a multiplicar la base es el exponente. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos recordado esto, ya podríamos pasar entonces a hablar acerca de las leyes que rigen a los exponentes. En este caso, recordemos también que la base puede ser cualquier letra, una A, una B, una Z, una X, ¿ok? Entonces voy a borrar esto y vamos a comenzar con la primera regla. La primera regla nos dice que si yo tengo una base A elevada a una potencia n, y esta está multiplicada por otra base A elevada a una potencia m o a un exponente m, entonces la respuesta o la solución a este ejercicio sería poner la misma base, que en este caso sería la A, y elevada a la potencia n más m. Es decir, cuando tengo un producto de una base elevada a distintas potencias o exponentes, voy a sumar los exponentes. Un ejemplo podría ser el siguiente. Si yo tengo a elevado a la tercera potencia multiplicado por otra a elevado a la séptima potencia, esto sería igual a tener una a donde n que vale 3 y m que vale 7 se sumarían. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría 3 más 7 y esto daría como resultado a la décima potencia. Es decir, si yo tengo una a que se multiplica por sí misma 3 veces y esto está multiplicado por una A que se multiplica por sí mismo 7 veces. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Esto es lo mismo que tener entonces una A elevada a la décima potencia o una A que se multiplica por sí mismo 10 veces. ¿Ok? Ahora bien, como dijimos al inicio, esta letra va a representarme a mí, me va a representar una cantidad. Puedo entonces
sustituir esta letra A por un valor. Por ejemplo, puedo decir que en vez de tener una A, tengo un 2 elevado a la tercera potencia, que multiplica a otro 2 elevado a la quinta potencia. Este número representaría la base A, y estos serían los exponentes n y m. Por lo tanto, entonces, si yo aplico la regla, en este caso me quedaría la misma base, que sería el 2, pero elevado a la potencia 3 más la potencia 5. Entonces aquí tendría 3 más 5, y esto me daría como resultado 2 elevado a la octava potencia, porque 3 más 5 es 8. Esto es lo que me dice la regla. Ojo, aquí en este caso tenemos nada más que hacer una observación. Cuando yo multiplico las bases tienen que ser iguales. Por eso tengo A multiplicado por A. Porque si yo tengo una base distinta, por ejemplo, si yo tengo A multiplicado por B, si está elevado al cuadrado y está elevado al cuadrado, no puedo decir yo que esto sería AB a la 2 más 2. Esto sería incorrecto. Tiene que ser la misma base para que pueda funcionar. Si es distinta base, entonces no aplica la regla. ¿Ok? Esta sería nuestra primera regla. Es el producto de bases elevados a una potencia. Continuando con nuestro tema acerca de las leyes de los exponentes, recordamos que en la primera sesión vimos que una base se multiplica por otra base elevada a una potencia m y una potencia n. Entonces, esto sería igual a esa misma base donde las potencias se van a sumar o los exponentes se van a sumar. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a ver la segunda regla. En este caso, la segunda regla se llama la regla del cociente. En este caso, nos indica que cuando nosotros tenemos una base, en este caso una base A, elevado a una potencia n, y esta está dividida entre una potencia A elevada a una potencia m, entonces la solución a esto sería la misma base, y en donde las exponentes se van a restar. Al exponente del numerador, que es el número que está en la parte de arriba o letra que está en la parte de arriba, se le va a restar el exponente de la letra que está en la base, en la parte de abajo o en el denominador. ¿Ok? En este caso, entonces, nos quedaría n menos m. ¿Ok? Esa sería la solución de esta regla. Viendo un ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, si yo tengo una A elevado a la 3 y dividido entre A elevado a la 5, en este caso yo puedo observar que el exponente del numerador sería, o que sería el valor n, sería n igual a 3, y el exponente del denominador, o el número que está abajo, sería la m, o representaría la letra m, y valdría 5. Por lo tanto, entonces, la solución a este ejercicio sería la base A elevado a la potencia 3, que sería la n, menos la potencia m, que sería un valor de 5, que sería el exponente que se encuentra en la parte de abajo. La respuesta entonces nos quedaría a la 3 menos 2, perdón, 3 menos 5 menos 2. Esta sería la solución a este ejercicio, o esta sería la aplicación de esta regla. Recordando que la base o que la letra A representa una cantidad, podría entonces reemplazarla por un valor. Por ejemplo, yo puedo decir que 2 elevado a la tercera potencia dividido entre 2 elevado a la quinta potencia, esto me daría como resultado la misma base, que sería en este caso el 2, y donde los exponentes se van a restar. En este caso tendríamos 3 menos 5, esto me daría un 2 elevado a la menos 2, porque 3 menos 5 sería menos 2. ¿Okay? Esta sería la solución o la respuesta, al igual que este caso. Tenemos que observar aquí algunas cosas importantes. Por ejemplo, que la base tiene que ser la misma para que se aplique la regla. ¿Okay? Esa sería la primera. La segunda observación es que siempre vamos a restar el exponente que se encuentra en la parte de arriba menos el exponente que se encuentra en la parte de abajo. Y una tercera observación sería que el exponente siempre va a ir acompañado de un signo. Si este signo no está expresado, significa que ese exponente es positivo. ¿Okay? En este caso,
en el ejemplo, los dos exponentes no tienen expresado el signo, por lo tanto, significa que son positivos. Únicamente voy a expresar el signo del exponente cuando sea negativo. Vamos a ver una situación. En este caso, por ejemplo, tendríamos una A elevado a la cuarta potencia, dividido entre una letra A también, pero elevado a la menos quinta potencia. ¿Qué significa esto? Significa que el 4 aquí en este exponente, como no tiene expresado ningún signo, significa que este es positivo. Y en el caso de la letra de abajo, que es el denominador, el exponente está representado con un signo negativo, por lo tanto, esto significa que este valor es negativo. Y entonces, al aplicar la regla, yo voy a recordar que al exponente que se encuentra en la parte de arriba, le voy a restar el exponente que se encuentra en la parte de abajo. Por lo tanto, en este caso, tendría lo siguiente. Siempre voy a poner, cuando yo aplique esta regla, siempre voy a poner el exponente, voy a arrastrar al exponente siempre con todo y su signo. En este caso, por ejemplo, voy a poner la letra A, que es lo que me dice la regla, que escriba la letra A o la base, y luego arriba como exponente voy a restar al exponente de arriba, le voy a restar el exponente de abajo. Por lo tanto, aquí en este caso sería este más 4 que tengo aquí, menos la M, que en este caso la M vale menos 5. Entonces aquí voy a poner el menos y luego voy a poner el menos 5. Así. Y para resolver esto, recordemos que tenemos las leyes de los signos. En la multiplicación de los signos, si yo tengo un signo positivo multiplicando a un signo negativo, esto me va a dar como resultado un valor negativo. Si tengo un signo negativo multiplicando un valor positivo, en este caso me va a dar un signo negativo. Si yo tengo un signo positivo multiplicando un signo positivo, esto me da como resultado un signo positivo. Y si tengo un signo negativo multiplicando un signo negativo, esto me va a dar un signo positivo. Es decir, fíjense bien, si yo observo la regla o las leyes de los exponentes, de los signos, perdón, me voy a dar cuenta que en este caso los signos que son distintos siempre van a terminar como negativos. Y los signos que son iguales, en este caso positivo y positivo y negativo, siempre van a terminar como valores positivos. En este caso, tengo a la base elevado a una potencia más 4 menos 5. Aquí voy a aplicar la regla de los signos. En este caso sería el signo menos multiplicado por el signo menos, que lo tenemos aquí abajo, sería positivo porque son iguales los signos. Por lo tanto, en este caso, la solución sería poner la base A y aquí arriba, este más 4 lo dejo aquí. No voy a escribir el signo positivo porque recuerden que si es positivo no se expresa. ¿Ok? Y acá voy a resolver esta multiplicación de signos. Me quedaría menos por menos, sería más. Y este 5 se volvería positivo. La respuesta a esto sería entonces una letra A elevada a la 4 más 5, que sería 9. Bueno, déjenme escribirlo mejor porque aquí parece como si tuviera dos A's. Es la A elevado a la 9. Y pues esto por ende se entiende que es la base multiplicada por sí mismo 9 veces. Hola, ¿qué tal? Continuando con las leyes de los exponentes, recordemos que tenemos vistas hasta el momento dos reglas o dos leyes. La primera ley es un producto de potencias. Tenemos una base elevada a una potencia n que multiplica una base elevada a una potencia m. Para resolver esto simplemente escribimos la base elevada a la potencia n y le sumamos la potencia n. ¿Okay? Entonces, en el producto voy a sumar los exponentes. La segunda regla es la regla del cociente. Perdón, en este caso, si tengo una base elevada a una potencia n, dividida entre esa base elevada a una potencia m, entonces resuelvo esto escribiendo la base, que sería en este caso la a, elevado a una potencia n menos m, donde voy a restar entonces al exponente de arriba el exponente de abajo. Dicho de otra manera, si yo tengo entonces bases que se multiplican con exponentes, entonces voy a sumar los exponentes. Y si tengo la base, o las bases, perdón, divididas, entonces voy a restar el exponente. Aquí se suman en la primera regla, en la segunda regla se restan. Ahora vamos a hablar de nuestra tercera regla. En esta ley, nosotros vamos a tener una base
elevada a una potencia n, perdón por la letra, estoy acá, una potencia elevada, perdón, una base elevada a una potencia n, y a su vez esta base está elevada a una potencia m. ¿Okay? En este caso, la solución de esto sería poner la base, en este caso una base a, donde la potencia n o exponente n se va a multiplicar por el exponente m. Es decir, voy a tener arriba n por m. Viendo un ejemplo, podríamos mencionar entonces lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos una base elevada al cuadrado y esto a su vez está elevado a una potencia a la 5, por ejemplo. En este caso tendríamos la misma base, la voy a escribir porque la regla me dice que la escriba, y después que el exponente al que está elevado se multiplique por la potencia a la que está elevado ese exponente. Por lo tanto, en este caso me quedaría a elevada a la 2 multiplicado por 5. Esto me daría como resultado la base a la 2 por 5 sería elevado a la décima potencia o a la potencia 10. ¿Ok? Recordando que una base, en este caso esta letra A, representa una cantidad o un número, por lo tanto puedo escribir un ejemplo con esos valores. Vamos a decir que en vez de tener A voy a tener un valor. Ese valor puede ser cualquiera, por ejemplo, voy a escribir un 10, ¿ok? Este 10 puede estar, que es la base, puede estar elevado a una potencia 7, por ejemplo, y esto está a su vez elevado a una potencia elevado a la potencia 8, por ejemplo. En este caso, entonces, voy a escribir la misma base, el 10, que sería la base, y los exponentes, el exponente del 10 se va a multiplicar por la potencia. En este caso me quedaría entonces 7 que multiplica a 8. En este caso me quedaría como solución una base 10, donde el 7 se multiplica por 8, 7 por 8 me da 56, por lo tanto sería 10 elevado a la 56. Si alguno de ustedes se está preguntando qué significa esto, pues significa simplemente que este número 10 se va a multiplicar por sí mismo tantas veces como el exponente lo indique. En este caso, la solución a esto sería este base 10 multiplicada 56 veces por sí misma. No lo voy a escribir aquí porque no va a caber, ¿no? Pero sería multiplicar este 10 por sí mismo 56 veces. Puedo también, por ejemplo, escribir una base. Vamos a utilizar la misma base 10. Voy a poner el número 10 y voy a suponer que tenemos elevado este 10 a la potencia 3. Y a su vez, esto está elevado a una potencia negativa. Por ejemplo, vamos a hablar de un menos 6. En este caso, la ley de este exponente me indica que yo lo que tengo que hacer es escribir la base, perdón, es escribir aquí la base. Tendría entonces el 10. Y luego voy a multiplicar el valor de n, que sería 3, por el valor de m, que en este caso sería menos 6. Tengo que utilizar los signos que tiene cada exponente. Por lo tanto, aquí arriba voy a poner un 3 que multiplica un menos 6. ¿Okay? Voy a utilizar la ley de los signos entonces para resolver primero esto. Primero voy a resolver los signos. En este caso dijimos que este signo no se pone, pero es positivo. ¿Okay? No se indica. Aquí tengo un signo positivo que multiplica un signo negativo. Por lo tanto, sería más por menos. En este caso, entonces, me quedaría la base, donde más por menos estaría elevado a una potencia negativa. Y después resuelvo los números, que sería 3 por 6, me quedaría un 18. Es decir, esta base 10 me quedaría elevado a una potencia negativa de 18. En la siguiente regla vamos a observar qué es lo que vamos a hacer con este signo negativo. ¿Ok? Por lo pronto, simplemente recordar que la base entonces queda elevada a una potencia negativa que vale 18. Y recordar también lo que ya habíamos visto previamente, que entonces una base puede estar representada por cualquier letra. Puedo, por ejemplo, poner una b elevada a una potencia 3 y esto elevado a una potencia 7. Por supuesto que sí puedo hacerlo, porque recordemos que puedo utilizar cualquier letra para representar una cantidad. Entonces, en este caso, simplemente aplicando la regla, voy a multiplicar este 3 por este 7, por lo tanto, me quedaría una b elevada a la 3 por 7. Y en este caso me quedaría entonces una b elevada a la 3 por 7, sería 21. Y esta sería la solución. ¿Ok?
Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con las leyes de los exponentes. Recordamos que llevamos tres reglas. La primera, que es un producto de potencias, en donde los exponentes de la base se van a sumar. La segunda regla nos habla acerca de un cociente, donde las bases se dividen y por lo tanto los exponentes se van a restar. Y en la sesión anterior vimos que una base elevada a una potencia y a su vez elevada a otra potencia, simplemente lo resolvemos multiplicando las potencias, el exponente por la potencia. En este caso entonces nos quedaría A multiplicado por M. Y ahora vamos a ver una cuarta regla, recordando que son 7 reglas, vamos a ver la cuarta regla, en donde vamos a hablar acerca de un exponente negativo, ¿ok? Vamos a suponer que tengo una base elevado a una potencia negativa, n. Esto es lo mismo que escribir el inverso de esta base, es decir, voy a poner 1 en la parte de arriba, donde esta línea recordemos que indica una división, y en la parte de abajo voy a poner la base elevado a su potencia o exponente n, pero como lo puse en la parte de abajo, ahora el exponente le voy a cambiar el signo, ¿ok? Muy importante esto. Voy a cambiarle el signo que tenga. En este caso, estamos hablando ahorita de signos negativos, pero ahorita voy a explicar de qué se trata esto. El signo entonces lo cambio. Si es negativo, perdón, lo voy a cambiar a un signo positivo. Por lo tanto, esta base me va a quedar elevada a una potencia n, pero ahora positiva. Recordando que el signo más no se representa, no es necesario ponerlo. Solamente vamos a indicar cuando sea negativo el valor. ¿Ok? En este caso, no lo ponemos, significa que es positivo. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo entonces una base A elevado a una potencia, digamos a una potencia menos 8. La regla me dice que yo puedo escribir esto como el inverso de esta base. Por lo tanto, entonces aquí voy a escribir la línea que divide, voy a poner en la parte de arriba un 1 y en la parte de abajo voy a poner la base, y en este caso sería la A, y voy a cambiar el signo del exponente. En este caso, como es un valor negativo, entonces el exponente ahora será un valor positivo. Sería un más 8. ¿Ok? Esto es cuando tengo entonces una base elevada a una potencia negativa, simplemente la expreso como su inverso, cambiando el signo del exponente. Si está negativo en la parte de arriba, lo voy a poner positivo en la parte de abajo. Ahora, recordemos también que una base representa, o una letra representa una cantidad o un número. Por lo tanto, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, un 5 elevado a una potencia, vamos a decir que también es una potencia menos 8. Puedo escribir esta misma cantidad que está representada aquí utilizando esta regla que está acá, la regla número 4. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a poner la línea de división, en la parte de arriba voy a poner un 1 y en la parte de abajo voy a poner la base acompañada de su exponente, pero con el signo contrario. Entonces voy a escribir aquí el signo, la base con el exponente, pero el exponente con el signo cambiado. En este caso es negativo, ahora lo voy a poner positivo. Y esta sería entonces la solución o una forma distinta de escribir esta cantidad que está aquí. Puedo utilizar cualquier otra letra, por ejemplo, voy a utilizar la letra X y voy a decir que esta letra X está elevada a la menos 3. Yo puedo reescribir esta cantidad poniéndolo de la siguiente manera, pongo la línea, escribo en la cantidad número 1, por ejemplo, el número 1, y en la parte de abajo voy a escribir la base, que en este caso se llama X, y voy a escribir el exponente que la acompaña, pero en este caso observo que el exponente es negativo, ahora lo voy a poner positivo. ¿Ok? Profe, pero usted dijo que cuando son valores positivos, yo no tengo que escribir el valor positivo, el signo positivo. Es correcto, lo escribí aquí nada más para indicar que estoy haciendo el cambio de signo, pero puedo no escribirlo, puedo dejar simplemente así, y esto ya me dice a mí, y aquí en China se entiende que este signo que esté aquí, que no esté expresado, es un valor positivo. ¿Ok? Por lo tanto, entonces lo puedo dejar así. Y esta sería entonces la regla número 4 de la ley de los exponentes. Hola, ¿qué tal?
Continuamos entonces con el tema de las leyes de los exponentes. Llevamos 4 leyes o 4 reglas que rigen esta situación. Ahora vamos a ver la quinta ley. En este caso, la quinta regla o quinta ley de los exponentes es una regla muy interesante. Me dice que si yo tengo una base A elevada a una potencia 0, ¿ok? A un valor que sea 0, entonces esto va a ser igual a 1. Siempre que yo tenga una base elevada a una potencia 0, sin importar qué valor sea la base, si lo tengo elevado a una potencia 0, esto va a ser igual a 1. Solamente hay una restricción que hay que considerar, que la base A siempre tiene que ser distinta de 0. Este símbolo que está aquí, que parece un igual, pero que tiene una barrita atravesada, me indica distinto de o diferente de. Es decir, esta condición, esta regla va acompañada de esta condición, donde la A o la base no puede ser 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, simplemente recordar que todo número, toda base elevada a una potencia 0, siempre va a valer 1. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un número 100 como base elevado a una potencia 0. Esto significa que esto que está aquí en realidad vale 1. Si yo tengo 1.000.000, voy a dejar de poner el ejemplo del millón porque me tardo mucho en escribir los ceros. Voy a decir que 1.000.000 está elevado a la potencia 0. En realidad esto es igual a tener un 1. ¿Okay? Cualquier base elevada entonces a una potencia 0 vale 1. Tal vez, o quizá te estés preguntando, bueno, pero ¿de dónde sale esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué cualquier número elevado a la potencia 0 vale 1? ¿Ok? Bueno, eso lo podemos desprender de la siguiente regla, que es la regla número 2, donde hablamos acerca de la regla del cociente, donde tengo una base elevada a una potencia n, y esto a su vez está dividido entre una base, esa misma base elevada a una potencia n. ¿Ok? Si yo tengo esta regla en cuenta, por ejemplo, y vamos a suponer que tengo una base 10 elevada a una potencia n, ¿ok? Y supongo que esa potencia n sería, vamos a suponer que tengo un 3. Y esto está a su vez dividido entre una base 10 elevada a una potencia 3, ¿ok? Primero, hay que observar que si yo tengo un número, en este caso esta base 10 elevada a la potencia 3, dividido entre ese mismo número, que sería la misma base 10 elevada a la potencia 3, esto ya sabemos que es igual a 1, ¿verdad? Porque todo número dividido entre sí mismo me da 1. Por ejemplo, si tengo un 5 dividido entre un 5, esto me da 1. Si tengo un 10 dividido entre un 10, esto sería 10 entre 10, me daría 1. Por lo tanto, 10 a la 3 dividido entre 10 a la 3 es el mismo número, por lo tanto me da 1, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto comprueba esta regla? Porque si yo observo la regla del cociente y veo este ejemplo que acabo de poner aquí, voy a borrar aquí. Esto significa, fíjense bien, con mi borrador mágico, significa entonces que yo voy a escribir esta regla, ¿verdad? Sería, la regla me dice que voy a escribir la base A, que en este caso la base vale 10. Voy a escribir el 10 y luego al exponente n, que es el exponente que está en la parte de arriba, que en este caso sería un 3, le voy a restar el exponente de abajo, que es la m, que en este caso el exponente de abajo también vale 3. Entonces voy a tener un 3 menos un 3, ¿ok? Si yo resto 3 menos 3, esto es lo mismo que si yo tuviera un 10 elevado a la 3 menos 3 a la 0 potencia, ¿ok? Y este 10 a la 0 potencia, según la regla que acabamos de ver aquí, la quinta regla, me dice que esto vale 1. Pero todo viene de un número que se divide entre sí mismo. Por lo tanto, esta regla se valida con la regla número 2. Espero que haya quedado claro. Si no, igual en los ejercicios vamos a recordar esta regla. Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestras leyes de los exponentes y es el turno en este caso de
la regla o ley número 6. La ley número 6 es la potencia de un producto. En esta ley nosotros vamos a considerar que tenemos dos cantidades, en este caso la cantidad A, que multiplica a la cantidad B. Por eso se llama producto, ¿ok? Es una multiplicación. Y en este producto de A por B está elevado a la potencia n o al exponente n. En este caso, la ley me dice que yo puedo escribir otra vez estas bases elevadas a la misma potencia o exponente. Entonces voy a poner, o dicho de otra manera, esta n se comparte a la A y se comparte a la B. Vamos a poner entonces A elevado a la n y esto a su vez multiplica a B elevado a la n. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo pongo un 2, voy a suponer que tengo un 2, un número, multiplicado por un otro número que podría ser, por ejemplo, un 8, y esto está elevado a la potencia 3, eso significa que yo puedo reescribir este producto de la siguiente manera. Puedo poner un 2 elevado a la potencia 3 y un multiplicado por un 8 elevado a la potencia 3. Es decir, el exponente se reparte hacia los dos bases. En este caso se reparte al 2, se reparte al 8 y lo puedo escribir de esta manera, como un producto donde cada base está elevada a la misma potencia o exponente. Puedo hacer combinaciones. En el álgebra puedo combinar números con cantidades o con letras. Entonces, en este caso podría poner, por ejemplo, una base que sería el número 3, acompañado de una variable, que en este caso podría ser una x. Si esto está elevado a una potencia, por ejemplo, a la potencia 7, esta potencia, séptima potencia, afecta todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso, déjenme escribir bien este 7. En este caso, este 7 o este exponente va a afectar entonces al 3 y va a afectar a la x. Y puedo reescribir esto de la siguiente manera. 3 elevado a la 7 por x elevado a la séptima potencia. Si quisiera resolver esto, ya aquí, hasta aquí yo ya apliqué la regla. Pero igual puedo seguir operando esta situación y decir, por ejemplo, que este 3 que está elevado a la séptima potencia lo puedo multiplicar por sí mismo 7 veces, ¿ok? No lo voy a hacer, pero este 3 elevado a esta potencia me indica que este 3 se multiplica por sí mismo 7 veces. Lo mismo que la x, ¿verdad? Hasta en este caso, aplicando la regla, me quedaría de la siguiente manera. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner un 2 que multiplica, por ejemplo, a una b. Si esto está elevado a una potencia 3, esto sería tener el 2 elevado a la potencia 3 multiplicado por la b elevado a la potencia 3. ¿Ok? Aquí sí voy a multiplicar. Sería, si este 2, esta base está elevado a la potencia 3, es lo mismo que tener un 2 por 2 por 2. Recuerden que el exponente me indica el número de veces que la base se va a multiplicar por sí misma y esto estaría multiplicado por b elevado a la 3. Si yo resuelvo esto, sería 2 por 2, me quedaría un 4. Ese 4 lo multiplico otra vez por 2 y me quedaría 8. ¿Ok? Entonces el resultado de este ejercicio sería 2 por 2, 4, por 2, 8, me quedaría 8. Y esta b que está aquí la voy a poner aquí elevada a la tercera potencia. Por lo tanto, me quedaría 8 por b a la tercera potencia. Hola, ¿qué tal? Estamos en la recta final entonces de esta serie en la que estamos viendo las leyes de los exponentes. Recordamos que llevamos 6 reglas y vamos a ver la regla número 7. Y nuestra regla número 7 simplemente habla de la potencia de un cociente. Es decir, si yo tengo dos números que se están dividiendo entre sí, elevados a una potencia n, simplemente voy a poder escribir entonces esta regla de la siguiente manera. Voy a poner aquí un paréntesis, voy a escribir aquí una línea, que recuerden que esta línea me indica una división, y en la parte de arriba voy a poner una letra A, ¿ok? Que me representa una base o una cantidad cualquiera. En la parte de abajo voy a poner una B, que me representa otra cantidad distinta de A, y esto va a estar elevado a una potencia n, ¿ok? La ley del exponente, en este caso, que es la ley de un cociente elevado a una potencia n, sería entonces la solución, sería, bueno, no una solución, sino simplemente es una regla que yo puedo aplicar, sería que este exponente n lo puedo entonces
poner en la A y este mismo exponente n lo puedo poner en la letra B. Es decir, si yo resuelvo esta regla o esta ley de este exponente, entonces yo tendría una letra A en la parte de arriba como numerador elevada a una potencia n dividida entre esta base que es una B elevada a este mismo exponente n. ¿Okay? Es decir, si tengo un cociente elevado a una potencia n, lo puedo distribuir el exponente de esta manera. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, escribir un 3 elevado al cuadrado, poner un 3 octavos elevados al cuadrado. Esto es lo mismo que si yo tuviera un 3 elevado al cuadrado dividido entre un 8 elevado al cuadrado. ¿Okay? Es decir, el exponente lo puedo repartir, por así decirlo, entre el numerador y también ponerlo en el denominador o el número que esté en la parte de abajo. ¿Okay? Otro ejemplo podría ser, puedo poner una letra X dividido entre una y esto elevado a una potencia n que podría ser un 7. Esto lo puedo escribir entonces de la siguiente manera. La X la voy a elevar a la potencia 7 y lo mismo voy a hacer con la Y, que en este caso pondría la letra Y elevada a la potencia 7, ¿ok? O al exponente número 7. Así es como me quedaría esta regla utilizando esta ley de estos exponentes. Si hay alguna duda, pues podemos hacer el comentario en la cajita, ¿ok?